Derecho para analizar la reciente reforma judicial aprobada por el Congreso de la Unión y que actualmente se encuentra siendo analizada por los congresos locales. El día de hoy, el tema que estaremos tocando es cómo impacta esta reforma en la Defensoría y en el litigio estratégico, esta herramienta que ha sido utilizada por víctimas, por organizaciones de la sociedad civil e incluso por ciertos órganos del Estado para lograr incidir en la protección de derechos humanos a partir del sistema judicial y de mecanismos internacionales de protección a derechos humanos. El día de hoy tengo el honor de presentarles a tres extraordinarios ponentes quienes nos van a estar compartiendo sus ideas. Una de ellas es la maestra Roselia Bustillo Marín. Ella es maestra y especialista en Derechos Humanos y Derecho Constitucional por la Universidad Iberoamericana, la Universidad Complutense y el Centro de Estudios Constitucionales y Políticos de Madrid. Ella actualmente es doctoranda en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral. Es profesora desde 2004 de la Universidad Iberoamericana y actualmente se desempeña como secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ella se ha especializado en Derecho Electoral, derechos políticos de pueblos y comunidades indígenas, de las mujeres y grupos en situación de desventaja. Bienvenida, maestra. También tengo el honor de presentarles a la maestra María Elisa Vera Madrigal. Ella es abogada por la Escuela Libre de Derecho y maestra por la Escuela de por la Escuela Libre de Derecho y en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por American University. Ella ha colaborado con distintas organizaciones de la sociedad civil en México y en Estados Unidos. Recientemente, ella fungió como directora jurídica de la Asociación Civil TOGIL, Estrategia contra la Impunidad, en donde como directora coordinó litigios por la conexión, pero ya estamos de regreso. Ella les comentaba que como directora jurídica de TOGIL, ella coordinó litigios en materia de corrupción y género, desarrolló proyectos de políticas públicas de género y anticorrupción a partir de análisis de datos. Ella actualmente es consultora en derecho penal con enfoque interseccional y de género, derecho constitucional, litigio estratégico, justicia abierta y justicia digital. Ella desde enero de este año es titular de la Unidad de Atención de Quejas por posibles conductas contra la dignidad de las personas, discriminación del alumnado y violencia de las mujeres en la Escuela Libre de Derecho, hacia las mujeres en la Escuela Libre de Derecho. Finalmente, les presento al maestro Sergio Charbel Olvera Rangel. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él cuenta con diversos títulos de maestría y especialidad enfocados en derechos humanos, justicia constitucional y actualmente estudia la carrera de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctorando en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad de Buenos Aires. Él ha sido y es profesor titular en la Escuela Libre de Derecho de diversas materias relacionadas con derecho constitucional y derechos humanos. Él actualmente se desempeña como socio del despacho Arteaga y Olvera Abogados. Bienvenidos a los tres, muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí y pues sin más preámbulo, cedo la palabra al maestro Charbel. Muchas gracias, estimado José. Es un gusto para mí estar en este foro tan importante con la relevancia de poder comentar estos temas de la nueva reforma que está ya por gestarse, por aprobarse por las legislaturas locales y por ser publicada. Sin duda va a ser una reforma que trasciende y que pronto la tendremos dentro de nuestro sistema jurídico. Además, con el gusto de estar en esta mesa acompañado de importantes juristas y poder dialogar con ellos. Y gracias por la atención respecto de lo que vamos a comentar. Bien, inicio señalando que la Defensoría es el último reducto dentro de una composición para el orden social y de la protección de los derechos de las personas. Para que exista un correcto orden social, es necesario generar e implementar políticas públicas en materia de derechos humanos, desarrollar campañas de promoción y educación formal e informal sobre la materia
Y como último reducto está la protección, el promover la plena exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos. Por ello, bien se le conoce a la jurisdicción, y en específico a la jurisdicción constitucional en materia de derechos humanos, como una garantía secundaria de protección. Cuando fallan las garantías primarias para proteger los derechos humanos de las personas, tenemos este último reducto que es la protección jurisdiccional como una garantía secundaria. Me gustaría referirme a una analogía que me va a permitir desarrollar determinadas explicaciones sobre lo que voy a exponer. Voy a considerar el Estado como una maquinaria estatal productora de un orden basado en la generación del bienestar para las personas. El Estado es una gran maquinaria que funciona a través de las funciones estatales. En este foro estamos analizando la función jurisdiccional. La función jurisdiccional consiste básicamente en resolver conflictos derivados de la aplicación, interpretación o creación de normas jurídicas. Jurisdicción la hay que implementa normas de carácter general que componen al sistema jurídico o aquellas que generan una restauración del sistema jurídico. Ambas se enfocan en generar o regenerar el orden en beneficio de las personas. El mantenimiento del sistema jurídico implica el ejercicio de todas las acciones necesarias para que se siga cumpliendo el fin de preservar el orden estatal. Si el sistema jurídico no tiene mantenimiento, a través principalmente de la jurisdicción, pues tarde o temprano dejará de cumplir la finalidad de preservar el orden en beneficio de las personas. La jurisdicción constitucional, entonces, funge, y en general la función jurisdiccional, funge como un sistema inmunológico del sistema jurídico estatal, que da un reconocimiento a las situaciones jurídicas en las que se encuentran las personas, resuelve problemas y restaura anomalías. El litigio estratégico se enmarca dentro de la jurisdicción restaurativa. Restaurar, para los términos que estoy señalando, significa reparar con efectos permanentes y generales las averías que existen en el sistema jurídico. No es una simple protección o resolución a casos concretos que no logran una mejoría sistémica en el orden social. Cuando estamos hablando de restauración, estamos hablando de un sistema inmunológico que resuelve las averías de forma permanente y general. A esto me referiré más adelante, si es que el tiempo me lo permite. Cuando en el proceso de producción del orden, dentro de esta maquinaria estatal, hay una anomalía y se requiere que opere el sistema inmunológico, se requiere que se activen determinadas acciones que den impulso a la función inmunológica o a la función jurisdiccional. En otros términos, para poder garantizar que todo el sistema jurídico en un país se convierta en la principal garantía de los derechos de las personas y que los fallos de los diversos tribunales puedan convertirse en verdaderos referentes en la protección y desarrollo de los mismos, es necesario cubrir un aspecto esencial, que la sociedad civil que se acerque al sistema de justicia cuente con una defensa para personas, pero que esa defensa tenga las capacidades, conocimientos y habilidades necesarios para formular sus demandas desde una perspectiva principalmente de derechos humanos. Las personas defensoras y asesoras tienen la encomienda de visualizar cuál es el estatus jurídico de la persona, cuáles son sus condiciones, sus problemas y sus necesidades. Esas personas defensoras traducen la situación de las personas que se encuentran en un problema en acciones jurídicas. Con ese litigio, o más bien convierten esos problemas en litigio, con ese litigio se trata de restaurar alguna situación anómala que afecta a la persona. Las personas defensoras
requieren de capacidades técnicas de traducción, es decir, de orientar la problemática que tiene la persona en el sistema jurídico. Si hay una defensoría privada o pública de mala calidad, las personas no serán configuradas adecuadamente dentro del sistema jurídico y sus males podrán perdurar o inclusive agravarse. El desorden social subsistiría si no hay una adecuada traducción de los problemas que tienen las personas frente al sistema jurídico. Con la reforma relativa al Poder Judicial de la Federación, la cual nos atañe, que está por aprobarse, lleva 12 votos aprobatorios de las legislaturas locales, de los 17 que necesita para que se haga la declaratoria y se envíe al Ejecutivo para su publicación, se advierte en el artículo 100 una adición en donde se señala que el servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal será proporcionado por el Consejo de la Judicatura Federal a través del Instituto Federal de Defensoría Pública y que se va a tener una escuela federal de formación judicial que será la encargada de capacitar a los defensores y defensoras públicos. También se crea un servicio de carrera en función de que se van a requerir también concursos de oposición para poder acceder a los cargos de defensor o defensora pública. Lo anterior se debe adminicular a la regulación ya existente en el párrafo octavo del artículo 17 de la Constitución General, que establece la obligación de la Federación, en este caso, y de las entidades federativas, para garantizar la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población, que también asegure las condiciones de un servicio profesional de carrera de estos defensores. Con esto nos encontramos con un primer parámetro constitucional para la implementación de las defensorías públicas ya existentes en México y que en muchos casos han tenido muy buenos resultados y han sido de calidad. Pero este primer parámetro es justo sobre la calidad y asegurar un servicio profesional de carrera. Lo anterior implica mínimos materiales, como grados que deben tener las personas defensoras públicas, capacitaciones y evaluaciones. Un servicio de carrera a cargo de la Escuela Federal de Formación Judicial implica esta posibilidad de poder cumplir con este parámetro. En ese sentido, se está constitucionalizando algo que ya existía en nuestro sistema jurídico. Pero, ¿qué hay al respecto de esta nueva adición? Se señala que el servicio de defensoría pública en asuntos federales o en asuntos del fuero federal será proporcionado por el Consejo de la Judicatura Federal. Y me quiero detener un poco en dilucidar qué debemos entender por fuero federal, porque si analizamos la normatividad que existe actualmente en las defensorías públicas y en específico en el ámbito federal, la Ley Federal de Defensoría Pública inicia señalando que la ley tiene por objeto regular las prestaciones de defensoría pública en asuntos de fuero federal, a fin de garantizar la defensa en materias como la penal, laboral y el acceso a la justicia mediante la orientación y asesoría. Es decir, está en primer lugar especificando una diferencia entre defensores y asesores, pero está haciendo en determinada interpretación restrictiva respecto de las materias. Y aquí quiero señalar lo siguiente. Me he encontrado con juzgadores en materia de amparo que hacen una labor interpretativa interesante respecto de esta Ley Federal de Defensoría y respecto de las bases generales de organización y funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública para extender la competencia que tienen los defensores públicos hacia la materia de amparo. Y no solamente materia de amparo en materia penal, sino en otro tipo de materias concernientes a la jurisdicción en materia de amparo.
Por ello, me centro, en primer lugar, en determinar qué se entiende por fuero federal, porque no está solamente circunscrito a las materias ordinarias, civil, mercantil, laboral, como lo señala el artículo 1 de la Ley Federal de Defensoría Pública, sino que por fuero federal debe entenderse a la competencia que tienen los tribunales federales, prevista en el artículo 103, que atañe al juicio de amparo, en el artículo 104, que nos amplía una jurisdicción ordinaria para los jueces federales, e inclusive el artículo 105 respecto de acciones y controversias constitucionales. Pues bien, el término fuero federal debe entenderse en el sentido de todas las competencias de las que sean parte los tribunales federales, del Poder Judicial de la Federación. Y aquí la importancia de esto, la importancia de que quede con claridad en la legislación secundaria, que se refiere a toda la competencia del ámbito del Poder Judicial, es relevante para efecto de los aplicadores de la ley, porque resultan casos en los que es necesario que el juez, una vez que conoce del asunto, pues ordene a el promovente, al accionante, que señale un defensor si es que no lo hizo en su escrito inicial. Y si no lo hace, el juzgador puede designarle un defensor o obligar al Instituto de la Defensoría Pública, ya sea federal o local, a que se le designe un defensor. Y entonces esto resulta relevante en materia de amparo, porque en el amparo tenemos lo que yo denomino el amparo excepcional de los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que son aquellos supuestos en los cuales se tiene peligro de perder la vida, privación de la libertad fuera de procedimiento, deportación, destierro, desaparición forzada, aquellas penas de las prohibidas en el artículo 22 constitucional, etcétera. Es decir, supuestos muy específicos en los cuales se requiere una actuación inmediata de defensa. Es por ello que una de las excepciones procesales que se tienen para ese caso es el otorgar una suspensión de oficio y de plano. En esos casos, muchas veces las personas en una situación complicada respecto de la violación de sus derechos humanos acuden al juicio de amparo, accionan y el juez hace su labor de proteger de forma inmediata, de ser diligente respecto de la contestación que tengan las autoridades responsables, pero esto no es suficiente. Se requiere que exista detrás de esa acción un defensor que de forma adecuada presente, por ejemplo, algunos recursos que se requieran si es que existe un incumplimiento, defecto en el cumplimiento de la suspensión, que promuevan otro tipo de recursos durante toda la secuela del procedimiento que escapan de las posibilidades del juez de amparo. Y es aquí en donde me he encontrado algunos jueces que diligentemente han ordenado a las defensorías de oficio el designar un defensor para la persona que ha promovido su amparo. Pero esto no es en todos los casos, porque en primer lugar, insisto, para que esto lo haga el juez tiene que realizar una interpretación respecto de la Ley Federal de Defensoría Pública, principalmente del artículo 6º de la ley y de las bases generales de organización y funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública. Un punto que me gustaría destacar es la obligación que tiene el legislador secundario de prever con gran puntualidad el que la Defensoría Pública sea para todos los rubros y que exista un rubro específico para el juicio de amparo. Una segunda cuestión que me gustaría abordar en esta intervención inicial es
¿qué se requiere además de la defensoría de oficio? No es completo el sistema inmunológico cuando se tiene al accionante y cuando se tiene a alguien que lo defienda durante el juicio o el procedimiento. Se requiere también una difusión de la existencia de las acciones que tienen las personas. Y nuevamente me gustaría centrarme en el juicio de amparo. Si bien el juicio de amparo es la principal garantía que tenemos para la protección de los derechos humanos, esta resulta ineficaz no solamente cuando no se tiene un buen defensor público o cuando no se tiene simplemente, sino que también resulta ineficaz cuando las personas desconocen la existencia del juicio de amparo y principalmente de estos juicios excepcionales de los previstos en el artículo 15, que hago un paréntesis, son juicios muy utilizados en esta época de pandemia, ya sea para la persona que requiere una atención médica de urgencia y no se le otorga, para la persona que requiere un tanque de oxígeno y no encuentra los servicios públicos necesarios para ello, para la persona que se contagia de COVID y no tiene los recursos para asistir a una institución privada y las instituciones públicas no se lo prestan. Pues bien, el juicio de amparo, en términos del artículo 15, es una de las posibilidades que se tiene. Pero si las personas no conocen que existe esta vía para hacer valer sus derechos, para proteger sus derechos, de nada nos sirve el juicio de amparo. De nada sirve si no se acciona. Entonces, previo a tener la existencia de una defensoría, se requiere de que el Poder Judicial cumpla con su obligación de promover, de difundir el conocimiento del juicio de amparo y de difundir el cómo y a través de qué medios se pueden promover. Esto es algo que creo esencial en la reforma, no lo veo en la reforma en materia constitucional, espero verlo cuando simplemente, pero es una de las cuestiones que debe ir aunado a el tema de la Defensoría Pública. Con esto me gustaría terminar mi primera intervención a efecto de poder abundar más en estos comentarios que he realizado. Muchas gracias. Que tengan, a quienes nos están dando seguimiento en la transmisión, por favor, pueden hacerla, cualquier comentario que les gustaría que retomaran nuestros ponentes. Al final haremos una ronda para tocar estos comentarios y estas dudas que tengan. Y bueno, pues le cedo la palabra, por favor, a la maestra Bustillo. Maestra, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Pues antes que nada quiero agradecer a la Escuela Libre de Derecho por la invitación, por estar esta tarde de jueves hablando sobre la defensoría y el litigio estratégico a partir de la reforma del Poder Judicial. Y pues además, pues un saludo a quienes me acompañan el día de hoy, a Sergio Charbel, a María Elisabera, a Arturo Ramos por ahí y a José Barros. Pues bueno, yo pues tengo algunas cuestiones, sobre todo, que decir en relación a la defensoría bueno, claro, de esta reforma, pero en relación a cómo se ha enfocado más y tiene una visión los cambios que se están dando y que a partir de la reforma se vislumbran, es a la protección de la situación de personas en vulnerabilidad y la visión interseccional, que es lo que se busca en esta modificación y en esta, podríamos decir, nueva forma en que se está implementando la defensoría, ¿no? Para mí, pues la defensa adecuada es un derecho humano, ¿no? La defensa adecuada forma parte de un derecho humano que está reconocido tanto en nuestra propia Constitución como en todos los tratados internacionales que de hecho, si México ha ratificado, ¿no? Es una obligación de todo el Estado, de todos los estados constitucionales, democráticos, proporcionarla. Y que si bien es cierto que además, me parece que los derechos humanos, pues sabemos que tienen que irse adecuando
son dinámicos y su protección siempre es evolutiva, progresiva y en ese sentido evitar en todo momento su regresividad en su protección y evitar su mínima maximización, al contrario. Entonces, por eso creo que en este momento de modificaciones al papel de la Defensoría, y no solamente parece que la federal, sino también tendrían que considerarse en su conjunto las defensorías estatales y todas las demás defensorías del país, por ejemplo, hasta también la electoral, la militar, etcétera. Me parece que armonizar las normas constitucionales con las convencionales, por ejemplo, aplicarse para darle dinámica y adecuarse sobre todo a los contextos y a los cambios de toda la sociedad es necesaria para las defensorías, para sus integrantes, para las defensoras, para los defensores, para los asesores. Es sumamente importante adecuarse a los nuevos contextos, adecuarse a la sociedad que se va, pues a la que nos estamos moviendo, a los derechos que se van protegiendo día a día por los órganos jurisdiccionales. Y tienen que estar, pues podríamos decirlo de una manera coloquial, truchas con lo que está sucediendo con el derecho, ¿no? Y me parece que una defensa adecuada a eso es lo que debe de tener. Debe darse de manera, primero, observar que quien es la defensora, el defensor o los asesores, no solamente, si bien tienen que estar actualizados, pero no solamente en el derecho, sino que además para tener una defensa integral de manera completa, cuando se enfrentan a la asesoría o a esa defensoría, tienen que tener una capacitación permanente, no solamente en el derecho, sino también en muchas otras áreas que van a complementar su mejor defensoría. ¿Y esas otras áreas cuáles pueden ser? Pues la sociología, la antropología, la economía, la geografía, la historia, la ciencia política. Un buen defensor necesita de todos esos otros elementos. ¿Por qué? Porque su argumentación para poder defender no solamente va a estar cargada de elementos o razonamientos que vienen con una sola perspectiva, sino, por ejemplo, si estamos hablando, y por eso comencé con una perspectiva, podríamos decir, perspectiva inclusiva de una defensoría, en donde tenga una perspectiva intercultural, una perspectiva de género, una perspectiva interseccional, necesita de todos estos otros elementos, ¿no? Y para eso necesita tener, pues, el contexto social, cultural y cualquier otro contexto de esa persona o personas a las que va a defender. Necesita tener ese defensor y esa defensora o los asesores. Necesitan tener, para mí yo lo describiría como una mirada holística o panóptica, ya en términos de Foucault podríamos decir, ¿no? En el sentido de cada caso que les llega. Y eso hace que la modificación a las nuevas legislaciones respecto que reglamentan las defensorías, tienen que estarse adecuando, ¿no? O los reglamentos o cualquier otro documento que apoye a adecuarse a estas dinámicas, a esta nueva forma de que tiene que verse el derecho, en que no solamente aquel que estudia derecho es el que ya puede defender de una manera adecuada, sino aquel que estudia muchas más otras disciplinas, una multidisciplinariedad del mundo, ¿no? Y de lo que sucede para poder tener en un contexto adecuado el caso que se le va a presentar. Ahora, eso es lo que yo podría destacar además, y me parece que, por otro lado, si nosotros consideramos que el derecho a la defensa es un derecho humano, y que además es interdependiente de otros derechos humanos como el debido acceso a la justicia en términos de igualdad, y eso en términos de igualdad, pero no solamente en ese derecho, sino muchos otros derechos como pues todos los derechos procesales que podemos encontrar. Esta parte, estos otros derechos en la forma de interdependencia, también se pueden observar que cuando se presentan ante una situación específica en un juicio, ¿no? En que van a asesorar o que van a defender, también la importancia que tienen es que también van de manera interdependiente con la persona a la que están observando. ¿Por qué?
porque no solamente van a ver un derecho, por ejemplo, el derecho de una persona indígena, sino van a ver el derecho de una persona que es mujer, por poner un ejemplo, mujer, indígena, discapacitada, y entonces estos derechos de acceso a la justicia, además de que van a ver el caso, tienen que pensar que hay otros elementos, de esos elementos procesales, que tienen que considerarse de manera en que no se vulnere ninguno de los derechos que están, involucrados en el caso. Por eso me parece que la importancia de las defensorías públicas y esta, podríamos decir, en modificación, no solamente se está dando en un tiempo, mira, ya era tiempo, podríamos decirlo así, pero además, hace 5 años, en mayo del próximo, de este año que viene, se van a cumplir 5 años de que se creó la Defensoría para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral. ¿Qué es lo que hace esta modificación a esta reforma al del Poder Judicial del Consejo de la Judicatura? Es que pareciera que podría activar también la modificación para la Defensoría para la Defensoría Electoral, que lleva 5 años, y que además podría reactivarse respecto o armonizarse respecto a lo que se ha hecho en esta reforma del Poder Judicial a la Defensoría y a su litigio estratégico, por supuesto. Por otro lado, además, me parece que la importancia que se está dando en este año de esta reforma conlleva también que precisamente en este año, hace 10 años, en el 2011, fue la reforma en la Constitución o la reforma de derechos humanos. Y entonces, lo que da es una dinámica específica también para reconocer que la protección de los derechos humanos también se está dando, podríamos decir, en ese dinamismo que se reconoció también en el artículo 1 constitucional de la obligación, que de hecho ya existía, pero bueno, ¿no? De la obligación, respeto, protección de los derechos humanos de todas las personas por parte de todas las autoridades del Estado, ¿no? Armonizadas, pues sabemos muy bien, con los tratados internacionales, ¿no? Hablando de ello, me parece que otro de los elementos que deben de conocer las defensoras y los defensores para una buena defensoría es que si este artículo 1 obliga, ¿no?, a reconocer los derechos humanos, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, bueno, no nos vayamos más allá del catálogo, el bloque de constitucionalidad, de convencional, etcétera, obliga a conocer a todos ellos el sistema internacional de los derechos humanos, saber en dónde están, cuál es el sistema universal, cuál es el sistema interamericano, sobre todo el universal, que me parece que a veces muchos lo olvidamos o lo olvidan, en dónde están, cuáles son sus comités, ¿no? Esos comités, qué es lo que emiten, sus observaciones, que todo ello forma parte, ¿no? Y sus resoluciones forman parte también de los bloques de constitucionalidad y convencionalidad. ¿En dónde están? ¿No? Y además no solamente el derecho, el sistema interamericano, el sistema internacional de derechos humanos implica el sistema 1, sino también el sistema del derecho penal internacional, del derecho humanitario, es decir, todo esto, ¿cómo puede abonar para una buena defensoría? Yo me quedaría en que si bien esta reforma llega en buen tiempo, llega a 10 años de la reforma de derechos humanos, llega igualmente a poder impulsar a lo mejor una reforma en el Tribunal Electoral a su defensoría para los pueblos y comunidades indígenas también. Y creo que también lo que hace falta es, y que debe, yo creo que de exponerse bien en esta parte de la defensoría, es que si bien, por lo que veo, vienen defensores indígenas a los que ya los han certificado y que los han certificado cada vez son más conociendo la lengua, en la cosmovisión. Esto tiene que tener también una relación específica con, o tener una coordinación con las defensorías estatales. 1, 2, que todos los defensores, no solamente los que conocen las lenguas indígenas, sino que todos conozcan en dónde y cuáles son los pueblos indígenas de México y en dónde están. Me parece que también esa es otra de las cuestiones que hacen falta. Y que además eso conlleve a una defensoría con perspectiva intercultural. La perspectiva intercultural es muy, muy importante porque todavía seguimos teniendo algunos casos en donde personas indígenas se encuentran en
bajo su privación de su libertad esperando sentencias ejecutoriadas en donde no han tenido una defensa adecuada, ¿no? Por ejemplo, me parece que ese es uno de los puntos que se podrían rescatar. Y bueno, me gustaría hablar un poquito después de la justicia restaurativa, ¿no? Y de cómo podría ayudarnos tanto para el litigio estratégico como para la defensoría, pero creo que eso yo lo dejaría para la siguiente parte. Muchas gracias. Doy la palabra a la maestra María Elisa Vera. Muchísimas gracias, Pepe. Muchísimas gracias a mis compañeros de panel. Igualmente me da muchísimo gusto compartir con la maestra Rosalía, que tengo el gusto de conocerla por primera vez, pero me ha encantado su exposición y coincido en muchísimos puntos, sobre todo en el tema del enfoque interseccional que le he dado. Y por supuesto con mi compañero Sergio Charbel, que además nos conocemos ya desde hace unos cuantos años, tuvimos el gusto de cursar la carrera de Derecho juntos. Juntos me refiero a juntos de banca, así de que me despertaba cuando me quedaba dormida en clase. Entonces, pues para mí es un gustazo tenerlo aquí. Y la verdad, para mí, sin duda, es uno de los grandes talentos de mi generación. Entonces, pues qué honor contar con él también en este panel. Muchísimas gracias también a Pepe por la moderación. Y bueno, pues sin más agradecimientos, voy a tratar de abordar en esta primera intervención, hacer un breve resumen de lo que busca la reforma judicial en el aspecto de defensoría, que creo que mis compañeros ya señalaron varios de los aspectos, pero trataré de sintetizarlo. Y en una segunda intervención entraré al tema de litigio estratégico, que me parece que mi compañero Sergio Charbel ya tocó este tema con mucha profundidad. Yo vertiré unas consideraciones en mi segunda intervención, más desde una perspectiva de derecho comparado, que es la perspectiva que bien o mal me ha tocado, o estoy más familiarizada con ella, y creo que estaría mal que yo me sintiera o me pusiera la cachucha, decir que tengo muchísima experiencia como litigante en litigio estratégico, digamos. Creo que sin duda tengo una experiencia de un par de años. Hay abogados con muchísimas más experiencia en ese sentido, pero mi experiencia ha sido diversa. Creo que no en ese par de años ha sido una experiencia bastante distinta a la de la mayoría de los abogados, entonces trataré de ahondar desde esa perspectiva, en lo que implica, lo que creo que podríamos avanzar en el litigio estratégico. Bueno, en cuanto a esta primera intervención, como les decía, en resumen, la reforma, creo que su objetivo en cuanto se refiere a defensa pública es el mejoramiento del servicio de defensoría, con el claro objetivo de elevar la calidad de impartición de justicia y hacerla accesible para todos y todas, ¿no? De manera que pues, los defensores se conviertan verdaderamente en los abogados de los pobres. Esto es prácticamente una cita del documento inicial de la reforma. Entonces, ese es claro, creo que todos podemos concordar en que ese es el objetivo cuando se trata de defensa pública. Ahora, para lograr este objetivo, la reforma propone dos acciones, ¿no? La primera es el fortalecimiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, consolidando el tema de carrera judicial, y para ello lo que hace la reforma es la Escuela Federal de Formación Judicial, antes Instituto, bueno, todavía hasta el día de hoy, Instituto de la Judicatura Federal, le encarga los procesos de selección, oposición y capacitación de defensores públicos y asesores jurídicos para efectos de todo el tema de fortalecer carrera judicial, como ya lo decía. Bueno, carrera de defensoría. Y el segundo pilar de la reforma es ampliar la materia en la que se prestan los servicios de defensa y asesoría pública brindados. En el caso de defensa, creo que ya estaba previsto la defensa penal y laboral, pero parecía que la reforma va dirigido a fortalecer estos temas. Y en el caso de asesoría jurídica sí se agrega un nuevo elemento, un elemento que no estaba contemplado, que es la asesoría jurídica en la materia de amparo familiar, ¿no? Lo cual es bien interesante porque si solamente dijera la reforma asesoría jurídica en materia familiar, híjole, tendremos que rascar la cabeza porque pues, ¿qué tantos asuntos familiares llegan a nivel federal, no? Recordamos que pues, la materia familiar es primordialmente una materia local, pero no,
La reforma especifica que es en la materia de amparo familiar, lo cual es un tema que tocaré en mi segunda intervención, pero creo que sí es bien importante que lo tengamos presente, porque bueno, lo que está tratando de decir la reforma es que la federación va a entrar de manera indirecta en asuntos que primordialmente corresponden resolver a los estados, ¿no? Entonces, eso lo dejaré para la segunda intervención, y estoy segura que también mi compañero Sergio Charve lo retomará en alguna parte de su segunda participación. Ahora, me parece que en el objetivo de esta reforma todos estamos totalmente de acuerdo. Es indispensable mejorar la calidad de los servicios de impartición de justicia, por supuesto, la calidad de los servicios de defensa pública, y particularmente es importantísimo que logremos mejorar los servicios legales que damos a los más pobres de nuestro país. El tema está en cómo logramos ese objetivo, y me parece que en cuanto a las vías optadas, sin duda son un avance, sin duda creo que van por un buen camino, pero me parece haber identificado un par de áreas de oportunidad, y ojalá que con mis comentarios pueda contribuir a enriquecer la consolidación de la reforma. ¿Cuáles son los tres problemas para atender dentro de nuestra defensoría? Y no solo dentro de la defensoría mexicana, me parece que todas las defensorías públicas tienen tienen tres pilares o tres elementos que son importantísimos para su buen funcionamiento. Uno, contar con recursos humanos suficientes y de calidad. Otro, prestar un servicio de manera eficiente. Y por último, tener una estructura que lo dote de independencia. El primer tema, que es el de recursos humanos de calidad, sin duda la reforma lo atiende al encargar a la escuela judicial, ahora escuela judicial, el proceso de selección y formación de los defensores públicos, ¿no? Un proceso que seguro se fortalecerá y seguro exigirá mucho más de nuestros defensores y defensoras, que de por sí, debo decir, el Servicio de Defensa Pública Federal es, a mi parecer, de los mejores del país. Sí, creo que son defensores muy preparados, los he visto, los he conocido, he hablado con ellos, y creo que sin duda tenemos unos defensores y asesores jurídicos de muy buena calidad, ¿no? El tema es sin duda si son suficientes, ¿no? Si son suficientes para la demanda actual de justicia, la demanda sobre todo, quisiera decir de los más pobres, pero la realidad es que como nuestra Constitución, particularmente en materia penal, no limita el servicio de defensa pública a los más pobres, pues no podemos asumir que el servicio de defensa pública se está prestando solo a los más pobres. Esa es una consideración que dejo como anotación y que voy a retomar en unos minutos. Pues, por supuesto, si vamos a aumentar, hay que partir de esta idea de que no solamente se va a aumentar el ámbito de materias en que se presta el servicio público, sino también, si se aumenta el ámbito de materias, pues se va a aumentar la demanda, naturalmente. Ahora, si hay un aumento de demanda y no hay un aumento presupuestal, la pregunta es, ¿quién va a resolver este aumento de casos? ¿A quién va a atender como defensor o como asesor el aumento en la demanda de casos, ¿no? Entonces, para bajar un poquito este tema para entender si existen o no suficientes recursos humanos para aplicar la reforma, me gustaría retomar un par de datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia del INEGI. De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia del INEGI, datos del año pasado, que evalúan el año 2019, en toda la República Mexicana se cuenta con 827 defensores públicos federales, ¿no? Y 194 asesores, también asesores jurídicos federales. Ahora, los 827 defensores públicos federales en 2019 atendieron 79.954 casos, mientras que los 194 asesores atendieron 97.958 casos. Entonces, ahora sí que en un primer acercamiento parecería que los asesores jurídicos traen muchísimo más carga de trabajo que los defensores públicos. De hecho, si hacemos la división, los defensores públicos traen aproximadamente 96 asuntos al año, mientras que los asesores jurídicos traen 504 asuntos al año. Entonces, parece una diferencia importantísima, y uno diría que esos asesores jurídicos están vueltos locos, ¿no? Y no dudo que de verdad tengan muchísimo trabajo. Pero bueno, la realidad es que el tipo de servicio que presta un defensor público y un asesor jurídico es es diametralmente distinto. El propio censo nos revela que los defensores públicos federales, de esos 96 casos que llevan al año, el 99% son casos en materia penal, ¿no?
Y no solamente son 99 de esos, o sea, de sus 96 asuntos al año, 99 son penales, ¿no? Pero no son penales del sistema inquisitivo, nada más, no. De estos 95 casos que llevan en materia penal, aparentemente el 80% de esos son asuntos ya tramitados bajo el sistema acusatorio adversarial. Y creo que cualquier abogado penalista concordará conmigo en que la cantidad de tiempo que requiere un asunto del sistema acusatorio adversarial es sin duda mayor al sistema inquisitivo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Digo, pensando sobre todo en asuntos que lleguen a juicio. Y aquí es donde hay un hueco en este censo de impartición de justicia, porque el censo no nos está diciendo, por lo menos a primera vista en el apartado general, cuántos de esos asuntos penales del sistema acusatorio adversarial que llevan los defensores están llegando a juicio. Y eso es un dato súper importante, porque preparar un asunto para que llegue a juicio implica un trabajo de equipo, implica un trabajo de preparación de meses. Entonces, de manera tal que, si bien en México no tenemos un dato estadístico un dato ideal de cuántos casos máximo debe llevar un defensor a juicio, en Estados Unidos la regla es un defensor no lleva más de 3, 4 casos a juicio, ¿no? Al año. Tienen a veces un área específica las defensorías para llevar casos a juicio, pero la verdad es que esas personas que están en el área de litigio de juicio se dedican solamente a eso, absolutamente solo a eso, y normalmente tienen una carga de trabajo que no supera 5 o 6 casos al año por defensor adscrito a esa área, ¿no? Ahora, en el caso de los datos del INEGI, no sabemos cuántos de nuestros defensores están llevando casos a juicio. Bueno, de esa proporción de 95 casos penales, ¿cuántos están llegando a juicio? Esperamos que la mayoría de ellos no estén llegando a juicio, porque lo ideal es que el 1%, 2% solamente lleguen a juicio y que los demás se resuelvan por mecanismos alternos. Pero de no ser así, la realidad es que es una carga de trabajo bastante dispareja. Bastante dispareja porque, como les decía, es impensable que un defensor lleve más de 3, 5 a lo mejor asuntos a juicio en un año. Preparar más de esa cantidad de asuntos como defensor en singular para llevarlos a juicio es una carga de trabajo humanamente imposible. Entonces creo que esa es una parte donde todavía tenemos mucho por consolidar, en tanto que de hecho los datos del INEGI no nos dicen si las personas que reciben este servicio de atención de defensa pública en materia penal, los datos del INEGI no nos dicen en qué estrato social se encuentran, no nos dicen cuál es su ingreso económico, no nos dicen si verdaderamente son los más pobres quienes están recibiendo asesoría. No nos lo dicen por una sola razón: la Constitución no lo exige. La Constitución no nos exige que el servicio de defensa pública en materia penal se limite a quienes no tienen para pagar a un abogado, ¿no? Y si bien desde la perspectiva latinoamericana esa ha sido siempre, creo que lo hemos entendido como uno de los triunfos del derecho constitucional latinoamericano. Nosotros le damos servicio público a todos, el que quiera, aquí parejo, ¿no? Como si fueran vacunas. Pero la diferencia es que no son vacunas. Aquí no son vacunas que solamente tienes una manera de conseguirlas. Los servicios legales hay muchas maneras de conseguirlas. Y la verdad es que no especificar o no cerrar, por lo menos, o no acotar el margen de personas que pueden recibir estos servicios legales, lo que sí redunda en una deficiencia, por supuesto, porque a mayor demanda, naturalmente menor será eventualmente la calidad. Es imposible que tengamos un defensor público atendiendo 99 casos que llegan a juicio. Mientras no logramos cerrar esa demanda, creo que vamos a seguir teniendo ahí un área de oportunidad muy importante en el tema de la calidad de los servicios legales. Es creo que una consecuencia necesaria. Ahora, un segundo elemento que me gustaría abordar, me parece que ya abordé dos, tanto el de recursos humanos como el tema de la eficiencia, pero en conjunto. Y bueno, entonces me paso. El tercer elemento que me gustaría abordar para ya cerrar mi primera participación es el tema de la estructura de las defensorías, ¿no? Hay muchas maneras, bueno, hay principalmente 3 maneras en las que se pueden estructurar las defensorías públicas, digamos que en el mundo. Una es que las defensorías públicas estén dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, otras que estén dentro de la estructura del Poder Judicial, y una última que sean organismos autónomos. En el caso de nuestra Defensoría Pública Federal, está inscrita dentro del aparato
del Poder Judicial Federal, y claramente por eso está siendo objeto de esta reforma. Ahora, esto en México es la excepción. La regla, en 27 estados de la República, las defensorías públicas dependen del Ejecutivo, ¿no? ¿Qué es mejor? Bueno, pues por supuesto todos, tanto pertenecer al Ejecutivo, pertenecer al aparato judicial, tiene pros, tiene contras. A mi parecer, la estructura ideal es que las defensorías sean organismos autónomos, porque sí hay muchas decisiones de política judicial o política ejecutiva que pueden intervenir en su funcionamiento, y eso también creo que lo puedo ahondar en la siguiente intervención. Pero bueno, aunque nuestra defensoría sin duda tiene muchos elementos que le dan independencia, podríamos decir, hay uno en especial que a mí me sigue causando ruido, que es el tema de quién conoce de las faltas ocasionadas o las faltas que realizan los defensores públicos en su trabajo. La realidad es que quien sigue haciendo las investigaciones y determinando si hubo alguna falta dentro del ejercicio de su función es la misma autoridad que investiga a los jueces federales, ¿no? Entonces, en esa medida, el Consejo de la Judicatura sigue teniendo el control directo sobre el ejercicio de la función de los defensores públicos. Y me parece que ahí creo que hay un área de oportunidad muy importante, porque en la medida en la que generemos una entidad independiente para investigar y sancionar, en su caso, defensores públicos, podremos hablar verdaderamente de una autonomía, independientemente de si el órgano sigue inscrito dentro de la estructura del Poder Judicial Federal o eventualmente logramos que se convierta en un órgano autónomo. Bueno, creo que con eso ya he abordado más que suficiente. Esta segunda ronda retomo una pregunta que ya nos están haciendo respecto a cuál es el perfil que debe tener una persona y cómo comprobar ese perfil para acceder a la defensoría. Con esta pregunta nos la hacen y bueno, seguimos con esta siguiente ronda. Le cedo la palabra al maestro Charbel, por favor. Gracias, estimado José. Bueno, a reserva de que mis compañeras abonden más sobre el tema, me gustaría retomar un comentario muy acertado respecto de la visión interdisciplinaria de los defensores públicos. Es decir, un defensor público, como lo señalé en mi primera intervención, tiene que traducir todos los problemas, conflictos, situaciones de derechos que tiene la persona y que están en conflicto en términos jurídicos. Indudablemente creo que lo tiene que realizar esa traducción. Pero para poder realizar una traducción adecuada, sin duda, tiene que tener una visión muy amplia de la vida. Y esto es enfocarse a otros aspectos fuera de los jurídicos, extrajurídicos, sociales, culturales, antropológicos, una situación específica que haya vivido la persona. Creo que eso deben ser parte de la capacitación que tiene que tener un defensor público. Y no solamente eso, sino también los jueces, que hay mucha carencia de una visión amplia por parte de los juzgadores que impide que se tenga un derecho a la tutela judicial efectiva. Porque como bien se mencionó, el tema de la defensoría pública está ligado necesariamente con el derecho a la tutela judicial efectiva. Es parte del derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 de la Constitución, 825 de la Convención Americana, que implica que se requieren garantías eficaces para acceder a la justicia. El derecho de asistencia de una o un defensor es una condición de efectividad para una tutela judicial efectiva que permite que se puedan ejercer y defender adecuadamente los derechos. Coincido en esta perspectiva de visualizar a la Defensoría como parte de la tutela judicial efectiva, como una garantía primaria de implementación para que esto sea posible. Y a mí, en esta intervención, me gustaría
teniendo problemas con la conexión del maestro Charbel. Esperemos unos segundos a ver si se retoma. Si no, le cedería la palabra a la maestra Roselia Bustillo, por favor, si nos puede continuar con esta segunda ronda, y en cuanto se restablezca la conexión del maestro Charbel, retomaremos su intervención. Sí, José. Bueno, entonces Muchísimas retomo gracias. yo. Creo que ya. Ya, creo que ya está, No, pero adelante, si es que ya continuamos. No, adelante, por Todavía favor. no he Justo dicho apenas nada. iba a retomar Sí, adelante. la palabra. Está perfecto, adelante. Una disculpa, una falla técnica, como puede suceder, ¿no?, en estos casos. Pues bien, parte de la eficacia y eficiencia, como lo señalaba la compañera María Elisa, es respecto de la implementación. Y en el caso de la implementación, en esta reforma en específico que se enfoca a la Defensoría en el fuero federal, yo sí creo que esta parte tiene una deficiencia en la propia reforma, una deficiencia en cuanto a la centralización de la función jurisdiccional a nivel federal, lo que ejerce el Poder Judicial de la Federación. Se le está apostando por una mayor centralización, y esto también se ve en visualizar solamente la Defensoría Federal, es decir, fortalecerla, la Defensoría Federal, sin tener pues, una amplitud en cuanto a las reformas respecto a las defensorías a nivel local, porque en realidad ahí es donde nos encontramos con problemas. Para mí, la Defensoría Federal ha tenido muy buen éxito, ha sido muy profesional, se han planteado muy buenos temas, inclusive en la Suprema Corte, que han derivado en resoluciones y precedentes muy importantes, derivados de la labor de los defensores públicos. Pero se deja a un lado los problemas que se tienen en el ámbito local. Y entonces ahí tenemos un problema de estar visualizando a el Poder Judicial de la Federación, en este caso también a la Defensoría Pública, que insisto, pues es el que nos dé el impulso para que se pueda generar la tutela jurisdiccional efectiva, pero realmente la mayoría, la gran mayoría de los problemas se suscitan en el fuero local. Y de ahí, la crítica que yo hago en general a la reforma es una centralización de la función jurisdiccional, inclusive pensando también en materia de amparo, que yo he pensado y propuesto que en materia de jurisdicción constitucional y en específico en materia de protección jurisdiccional de los derechos humanos podemos tener un sistema de coordinación, que el amparo no sea federal, sino que sea un medio en donde coincida las facultades federales y locales en un sistema de coordinación. Me parece que eso lograría mucha eficiencia en la función jurisdiccional, y aunado a que también se tenga un sistema de coordinación en la Defensoría Pública Ordinaria y también en materia de derechos humanos. Y en esta segunda intervención me gustaría destacar la necesidad de que la Defensoría Pública gratuita tenga un centro de atención en materia de amparo, no solamente materia de amparo en índole familiar o en índole penal, en donde en materia penal pues, se tienen importantes criterios a través de contradicción de tesis que se han generado en el sentido de que para poder garantizar una tutela jurisdiccional efectiva se debe de asignar, y el juez lo debe de solicitar, que las víctimas o las partes en el procedimiento puedan tener un defensor de oficio. Yo creo que esta visión se tiene que ampliar más. El juicio de amparo, ya puse algunos ejemplos anteriormente, en donde es sumamente necesario que las personas estén acompañadas. Y esto finalmente parte del poder garantizar esta tutela jurisdiccional
efectiva. No basta, insisto, que existan medios adecuados para acceder, sino que también se tenga un acompañamiento a través de una defensoría. Y lo que he propuesto, y me gustaría mucho enfatizar, la omisión que ha tenido el Poder Judicial de generar un conocimiento amplio sobre el juicio de amparo, sobre las posibilidades que se tienen para accionar el juicio de amparo y que a su vez se vaya acompañado de un defensor de oficio. Porque solamente así podemos tener una adecuada protección para las personas en situación de vulnerabilidad. Coincido plenamente en que esta reforma, y ya no lo expuso mi compañera María Elisa, que está pensada para las personas más desprotegidas. Entonces tiene que ir acompañado de una serie de elementos que permitan esa tutela jurisdiccional efectiva. Se tiene que tener una visión muy integral sobre la problemática y sobre la implementación de la reforma. No es simplemente la implementación de la defensoría, sino de todo lo que viene acompañado. Inclusive, también me atrevería a decir, de un activismo judicial más relevante respecto a la protección de las personas. Y ese activismo empieza por detectar que una persona no está acompañada de un defensor y de buscar los medios o las obligaciones, obligar a las defensorías públicas para que le asignen un defensor. Ese es un activismo judicial que hace falta y que yo diría que ante la omisión de algunos juzgadores hace falta especificarla en las normas legales. No pienso en este momento en constitucionales, creo que todo se puede resolver en el ámbito de legislación secundaria, pero sí poder hacer específicas ese tipo de obligaciones que acompañan de forma integral lo que ahora estamos comentando como la tutela jurisdiccional efectiva. Con esto concluyo. Muchas gracias. Ronda, la maestra Bustillo, por favor. Sí, José. Bueno, en esta segunda ronda yo quisiera pues, decir tres cuestiones. Primero, antes de entrar a la justicia restaurativa, que fue lo que dije que iba a retomar en esta segunda parte, quisiera mencionar que también habría que rescatar de la reforma que se amplía la defensa y la asesoría también a otras materias, ¿no? Que si bien ya lo habían mencionado, me parece que es importante porque lleva ya además una transversalidad de la tutela de los derechos humanos, no solamente para una sola materia, sino para otras materias, como por ejemplo la laboral, ¿no? Me parece que, bueno, y se busca también ampliarla mucho más. Sobre todo a mí me llama mucho la atención la defensoría, por ejemplo, de las personas migrantes, ¿no? Me parece que ese es un tema no solamente que está en nuestras noticias todo el tiempo y que además el Estado necesita proteger a toda persona independientemente si es nacional o no, simplemente por estar en el Estado mexicano, ¿no? Por entrar a territorio nacional. Me parece que esa también es una de las cuestiones que habría que rescatar dentro de la reforma, ¿no? El énfasis que se le da. Otra cuestión también me parece es la creación de la unidad de litigio estratégico, ¿no? Que al final lo que tiene como objetivo es pues al final ver cuáles son aquellos casos que son innovadores y entonces atraerlos a la unidad para poder pues darle una defensa adecuada a esos casos y poder crear los criterios que pueden llegar a ser relevantes, ¿no? En donde pueda existir alguna contradicción una contradicción de tesis o contradicción de criterios, ¿no? Y que esa unidad pueda llevarlos también, digo, como parte también de defensoría, pero que además pueda esta nueva unidad lo que pueda llevarnos a innovar criterios, ¿no? En la emisión de protección o la emisión de nuevos criterios en la protección de derechos humanos. Me parece que eso también habría que rescatar de esta nueva reforma. Y por otra parte, yo lo que quería yo mencionar era, ya como tercer punto, es, si bien creo que
sí, llegar a un juicio, ya lo mencionaba María Elisa, pues es algo que pues ojalá y no se llegue, ¿no? Que siempre hay que buscar otros medios alternativos de solución. Y por eso yo quería, pues, retomar un poquito la justicia restaurativa. ¿Por qué? Pues para poder acceder, creo que es un medio que puede ayudarnos a la resolución de los conflictos y poder, sobre todo, para en favor de las personas vulneradas en sus derechos y poder llegar de una manera más pronta a la reparación del daño y no llegar hasta el juicio. ¿Y a qué me quiero referir yo con la justicia restaurativa? Sobre todo, primero, dos cuestiones. Una, sabemos que hay diferentes y nuevos enfoques en las guías y vías para que miran de manera distinta las fórmulas de solución de conflictos, ¿no? Hay diferentes respuestas también para reencontrarnos y restablecer las formas de convivencia en los también diferentes conflictos. Y me parece que una de las finalidades de la justicia restaurativa, pues al final es restablecer la cultura de la paz como empezó, por ejemplo, como empezó hablando Charbel de ese desorden que puede existir dentro de un Estado de Derecho por no tener todas las personas la protección de sus derechos humanos, cuando esa es la finalidad de todas las autoridades de un Estado. Y entonces, cuando llegamos a tener pues una cultura en donde existen conflictos, pues lo que busca la justicia restaurativa es buscar esa cultura de paz con una finalidad en que además no se dé solamente en el sistema penal, sino en todo, en cualquier tipo de controversia, en el que se busque no la sanción, o sea, no la sanción, sino no tener una visión de un sistema punitivo, sino la sanación de entre las partes. Es decir, buscar que las partes puedan resolver el conflicto en donde se haya transitado a una óptica retribucionista, a la visión, podríamos decir, resocializadora hasta la perspectiva reparadora. Una perspectiva reparadora que va a suponer, pues, la reparación, la rehabilitación, la compensación, además del Estado, y la garantía de no repetición de esos otros derechos, ¿no? Y me parece que ese procedimiento restaurativo debe de buscarse, y también eso debe de ir incluido en la capacitación, ¿no? Continua de los defensores y asesores, en que hacia dónde va ese tipo de justicia o esos otros medios alternativos de solución. Que además debe de dotar, ahí la importancia siempre deben ser pues las partes afectadas, ¿no? Y que bueno, las partes afectadas, y bueno, y en su caso deben estar secundadas por las responsables, pero que deben actuar en conjunto para reparar los daños causados. Y la finalidad, como les decía yo, era sanar las heridas, ¿no? Y reparar los valores involucrados. Entonces me parece, y con esto terminaría, ¿no?, que en el sistema jurídico este tipo de justicia busca la efectividad de la tutela judicial de los derechos humanos también, no solamente llegar hasta el conflicto, ¿no? Y además, la tutela de los intereses legítimos de todas las personas que se quejan, en respeto a la dignidad humana, a la ley, a una vida libre de cualquier conflicto o de cualquier violencia o de cualquier vulneración de derechos, y el reconocimiento de, pues, efectivamente, de los derechos de cualquier persona en cualquier situación, como empecé al principio, en cualquier situación de desventaja o de vulnerabilidad, y del desarrollo además de su personalidad, ¿no? Y además la justicia restaurativa no es nueva, sino justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuenta con tanta jurisprudencia en respecto a otorgar medidas de reparación, además de una vocación transformadora y restitutiva y correctiva de los derechos, de la vulneración de derechos. Y también la Suprema Corte también tiene tesis respecto a derechos fundamentales, reconocer derechos fundamentales a la reparación integral o justa. Y me parece que esta parte también debe de incluirse dentro de una defensoría integral, ¿no? Estos medios alternativos de solución y que tengan esa mirada a partir de quiénes son los defensoras y las defensoras. Y bueno, yo además con eso terminaría. Gracias. Elisa, por favor. Muchas gracias, José. Bueno, pues
como lo prometido es deuda, y les había anunciado que en esta segunda intervención iba a hablar sobre el tema del litigio estratégico, pues me voy a abocar a esa parte. A mí me parece muy interesante y sin duda celebro que desde la judicatura se esté buscando superar los límites que de alguna manera constriñen a las cortes, porque las cortes no pueden ir más allá de los casos que se les presentan. De manera que si no se les presenta un caso interesante o un caso que analice un tema específico que sea indispensable abordar o modificar en nuestra desde la judicatura, bueno, modificar en la legislación, desde la judicatura no se puede hacer nada, ¿no? Desde la judicatura no puede entrar de la nada y agarrar, sacar una ley, presentarla por sí misma y litigar el caso, ¿no? Entonces, de esa manera me parece muy interesante y me parece muy positivo que desde la Defensoría Pública se esté buscando superar estos límites, estas limitaciones reales que tiene la judicatura para consolidar los sistemas el sistema de justicia, cualquiera de la materia. Pero sin duda me parece que hay varios temas que podríamos discutir o que podríamos analizar. Primera es este tema de el concepto de litigio estratégico, que mi compañero Charbel ya ahondó sobre él, es naturalmente excluyente del concepto de defensa pública. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, la teoría o el concepto de defensa pública parte de la base, como decíamos, de dentro de los criterios que establezcas para prestar tu servicio, que puede ser a quienes estén abajo de cierta línea de ingreso mensual o a cualquier persona, como es en el caso de México, una vez que tú estableces tus parámetros o decides no establecer parámetros, tú no puedes negar el servicio a nadie. Tú decides los parámetros, pero establecidos esos parámetros, quien sea que venga a pedirte servicio, tú tienes la obligación de tomar el caso de alguna manera, ¿no? Contrario a ello, la defensa estratégica o la defensa a través del litigio estratégico tiene una decisión política de fondo, tiene una decisión de política judicial de fondo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se va a tomar un caso desde la visión de litigio estratégico, lo que se está haciendo es decidir qué interés impulsar, qué norma favorecer o qué norma no favorecer. Y esta decisión que parece menor, si nos remontamos a los orígenes del litigio estratégico, que son después de esta época llamada de la reconstrucción en Estados Unidos, nos damos cuenta que no es menor. De hecho, los orígenes del litigio estratégico y el boom del litigio estratégico, yo creo, o a lo mejor uno de los casos más importantes, podríamos decir, más trascendentes en esta área, es sin duda el caso con el que se logra revertir el precedente de Plessy contra Ferguson. Es aquel precedente que establecía que los negros y los blancos eran iguales, muy iguales, pero cada quien en lugares diferentes, cada quien en vagones diferentes, cada quien en escuelas diferentes, y siempre y cuando pues, hubiera un baño para negros, un baño para blancos, un baño para latinos, el gobierno norteamericano decía, hay igualdad, sin entrar a discutir si esos diferentes lugares tenían las mismas condiciones, ¿no? Ahora, ¿cómo se revierte este precedente judicial? Se revierte precisamente a través de litigio estratégico, un litigio estratégico que empieza la organización NACPA y a través del cual eventualmente logran revertir esta decisión, en este caso sin duda muy importante. Ahora, por la relevancia de ese caso, imagínense, en el momento en que se revierte Plessy contra Ferguson, precisamente lo que se logra es, cuando con Plessy contra Ferguson se revierte la ley Jim Crow, ¿okay? La ley que había establecido esta separación de lugares, que precisamente venía de un precedente relacionado con Jim Crow. Lo que logran con este nuevo precedente, con Plessy contra Ferguson, es abolir la distinción de lugares. Y de alguna manera ahí empezamos ya con abolir la segregación racial que existía en Estados Unidos. Un proceso que obviamente sería iluso decir que ya ha concluido el tema de la discriminación racial, pero ahí creo que nos podemos dar cuenta de la importancia política que puede tener el litigio estratégico, ¿no? Creo que en nuestros días es bien fácil ver a sociedades civiles con el nombre de, no sé, cualquier nombre, SC, decir, es el litigio estratégico, y pues la percepción o ciudadana o la recepción inicial es, pues litiga en favor de lograr pues, mejor, un mundo feliz, un mejor, la libertad de las personas o el medio ambiente. Pero si nos adentramos a qué tipos de casos llevan, creo que ahí podemos entrar a saber
de verdad cuál es el enfoque de esa sociedad civil. Dicho de una manera un poquito, a lo mejor llevado al absurdo, las sociedades civiles pueden ser simplemente lobos vestidos de cordero. Así de fácil. No sabemos hacia dónde están enfocando sus litigios. En la medida en la que sabemos hasta dónde están enfocando sus litigios, pues entonces ya sabemos en realidad qué tipo de sociedad civil es y si verdaderamente busca un fin social, que es, por supuesto, lo que se debe privilegiar. Ahora, dicho esto, ahí es donde yo considero que hay un tema, posibles temas de conflictos de intereses, ¿no? Primero porque, bueno, pues desde la judicatura hasta el momento, desde la Defensoría Pública, me parece que se ha hecho muy bien, han tomado casos muy interesantes, hay mucha iniciativa desde las cabezas de la institución para lograr precedentes muy importantes, pero me parece un poquito... me parece que no se puede dejar a la buena voluntad de estos temas. Me parece un poquito ingenuo dejarlo a la buena voluntad de quienes estén al mando de estas oficinas, de modo que lo ideal es crear lineamientos donde se establezcan qué tipos de casos se van a buscar atender, ¿no? Esa es la manera más sencilla de evitar que haya discrecionalidad en los casos que se van a atender. Hasta el momento yo no tengo, por lo menos yo no pude identificar este tipo de lineamientos. Supongo que a partir de esta reforma habrá discusiones en torno a ellos y probablemente se generen, si no es que ya existen y simplemente yo no los encontré. Pero creo que es un tema, a lo mejor es un tema práctico, a lo mejor es un tema de operación, pero es un tema que no deja de ser importantísimo, ¿no? Hay un primer tema sobre posibles digamos, conflictos de intereses. El otro tema sobre posibles conflictos de intereses es, como yo les decía, la defensa pública, por definición, se presta a cualquier persona que cumpla con todos los criterios para prestarlo, mientras que la defensa del litigio estratégico es, yo selecciono el caso, yo como abogado, de alguna manera voy a ir a seleccionar el caso que voy a defender, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasaría si, por ejemplo, como desde la Defensoría se genera una estrategia para fortalecer una ley o para tirar una ley y resulta que por otro lado tienes a personas que estás defendiendo como defensa pública, ¿no? Quienes quieren lo contrario a lo que tú estás tratando de construir por litigio estratégico? A mí me parece que por ahí pueden surgir temas interesantes, temas de conflictos de interés. Por supuesto, estoy hablando de un caso hipotético, estoy jugándole al abogado del diablo, pero creo que no por nada en las defensorías públicas normalmente en el mundo no mezclan un tema de litigio estratégico dentro de la defensa pública. En mi caso, por ejemplo, que me tocó trabajar en una oficina de defensa pública en la frontera, en el estado de Texas, en la frontera con Tamaulipas, con las ciudades de Camargo, en las ciudades de Miguel Hidalgo, Miguel Alemán, Tamaulipas. A mí, la verdad es que la defensa pública me apasiona, disfruté muchísimo trabajar ahí, pero me llamaba mucho la atención cuando encontrábamos casos o incidentes que se podían revertir a través del litigio estratégico y se llegaba a plantear esa posibilidad, pues el límite era, pero ¿por cómo nos vamos a pelear contra quien está pagando nuestro salario, ¿no? Como oficina de defensa pública? ¿Cómo vamos a demandar al gobierno cuando ellos están pagando nuestro salario, ¿no? Entonces, ese sí era un freno muy importante en la operación de la defensa pública, ¿no? El no pelearte literal con el cocinero, ¿no? Entonces, de ahí que quien llevaba la defensa del litigio estratégico era una organización totalmente diferente, ¿no? Y así es normalmente como sucede y tiene una lógica detrás, ¿no? Ahora, no digo que no puedan ser compatibles, por supuesto que creo que pueden llegar a ser compatibles, pero tienen que generarse, como les decía, lineamientos para evitar posibles conflictos de intereses, porque si no, creo que estamos ante un riesgo muy, muy claro de conflictos de intereses. Ahora, ya para cerrar, por supuesto que el tema de defensa, el tema de defensa desde una perspectiva de litigio estratégico trae aparejado un tema de ética legal, de ética como abogados, muy importante, ¿no? Un tema que no le corresponde solo a la judicatura, sino a todo al gremio de abogados, construir, y donde desgraciadamente en México, en la abogacía, le hemos sacado la vuelta, le hemos tenido mucho miedo a definir límites éticos sobre lo que es correcto y lo que no es correcto hacer desde la perspectiva como abogado litigante. Y aunque parece un tema muy, muy lejano, ahora sí que para aterrizar el tema, uno de los temas éticos por excelencia es cuándo presento un litigio y cuándo no presento un litigio, o como decía mi compañero Sergio, cuándo me voy al amparo, cuándo no me voy al amparo, ¿no? Pues la realidad es que, o sea, creo que nuestra generación ha visto el boom del amparo, el uso del amparo para cualquier tema, ¿no? Y tenemos una discusión importantísima en el foro sobre si es ético o no es ético hacerlo.
Pero la verdad es que, aunque yo considero que no es ético utilizar el amparo para cualquier tema, también creo que mientras no tengamos límites claros sobre qué está bien y qué no está bien éticamente, pues quien no presente el amparo básicamente lo está haciendo por buena onda o se está quedando atrás frente a los demás, ¿no? De alguna manera sí está frente a una desventaja. Entonces, en lugar de que el tema, el no presentar un caso se vea como un tema positivo o como un tema de ética legal, en realidad se le ve como el abogado tonto o el abogado que no se puso vivo o el abogado que no agotó el recurso o el que no hizo lo mejor en favor de su cliente, ¿no? Entonces, por eso sí creo que para que funcione nuestro litigio estratégico, sea desde la Defensoría Pública o sea desde las sociedades civiles, es bien importante que empecemos a impulsar los lineamientos éticos sobre los límites a la abogacía, ¿no? ¿Cuándo corresponde, cuándo es correcto empezar un litigio, cuándo no es correcto empezar un litigio, cuándo nada más estamos agotando recursos judiciales sin llegar a un fin práctico, sin llegar a un fin que verdaderamente beneficie a la sociedad, ¿no? Bueno, pues con eso ya termino mi segunda participación. Que comentas, María Elisa, y creo que muy de la mano con la preocupación de Sergio de que la Defensoría cuente con una unidad especializada en amparo. Hay un comentario que nos hacen en la transmisión, y es: ¿debería la comunidad jurídica replantearse el amparo como un medio efectivo de acceso a la justicia, ya que puede percibirse que el mismo se ha ido complicando procesalmente o incluso ha sido utilizado como un medio por litigantes y jueces para sentar precedentes relevantes? No sé si Sergio nos pudiera compartir su opinión al respecto. Yo creo que sí se tiene que replantear, pero no solamente el amparo. Como bien lo señala la compañera María Elisa, es un tema de replantear el sistema de justicia de forma integral desde la parte de la jurisdicción ordinaria, inclusive respecto a la parte conciliatoria, para no llegar a procedimientos jurisdiccionales, porque en tanto más juicios haya, pues menos eficaz van a ser los procedimientos judiciales, ¿no? Esa, digamos, es la solución de raíz. Y obviamente también va acompañado de una serie de políticas para cambiar la cultura que permea en México respecto de el origen de los conflictos, de los delitos, de la corrupción misma que se ve en las autoridades y de la violación a derechos humanos. Sin duda, esa es la parte central de poder tener soluciones de raíz. El tema de que tengamos saturación en los medios ordinarios y extraordinarios de justicia, pues va implícito con el no atender esas partes dentro de nuestra sociedad. Ahora bien, el que el juicio de amparo sea más accesible tiene, pues sin duda, una preocupación, principalmente para personas en situación de vulnerabilidad. En nuestro país es más fácil promover un juicio ejecutivo mercantil que un amparo, inclusive a pesar de que el artículo 109 de la Ley de Amparo, que prevé pues requisitos menos agravados que el 108 del juicio de amparo ordinario, el 109 se centra en aquellos amparos que yo denomino excepcionales del artículo 15 de la Ley de Amparo, en donde hace falta especificar el acto reclamado, qué autoridad fue la que emitió, sin necesidad de presentar conceptos de violación, que puede parecer como más simple, o inclusive en este tipo de amparos, en esta modalidad de amparos del artículo 15, pues se puede promover en línea, se puede promover por una tercera persona, inclusive si es menor de edad, se puede promover inclusive sin firma electrónica, pero eso es la promoción del amparo, ¿no? El tema es el seguimiento del amparo. Por eso, para mí es un punto toral respecto de lo que he señalado, el que en el juicio de amparo, y en específico en este tipo de juicios de amparo, exista una defensoría pública específica. Porque si bien los defensores públicos en algún momento tienen que promover amparo para pues, la secuencia de los procedimientos que llevan, después, digamos, de agotar las vías ordinarias, tendrían que irse al amparo, pero
quienes directamente acuden al amparo por estar en una situación muy complicada de vulneración a sus derechos humanos que requieren una protección inmediata por la gravedad de las violaciones. Pues inclusive hasta tenemos como otra de las excepciones el que no se tiene que agotar el principio de definitividad, se puede acudir directamente al amparo, porque se requiere una protección inmediata. El tema es, se promueve el amparo. Los jueces, yo creo que en esos casos tienen que tener una actitud muy activa, es decir, dar vista a comisiones de protección de víctimas, a comisión de derechos humanos, inclusive generar denuncias ante autoridades competentes respecto de la posible comisión de hechos delictivos, conforme al artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, tiene que tener una función más activa, más allá de la jurisdiccional, porque tiene que visualizarse al juez como un verdadero detonador de los derechos humanos. No basta resolver si hay una violación a derechos humanos, sino que se requiere una protección para quienes son víctimas de violaciones a derechos humanos. Y bien, el punto es que a pesar de ese activismo, como bien también lo señalaba mi amiga María Elisa, el juez pues tiene que tener elementos que le brinden. El juez no puede ser un activista pleno que sea a su vez defensor y juez, sino que se requiere quien plantee adecuadamente los incidentes, los recursos, que esté atento a las respuestas de las autoridades para efecto de garantizarle una tutela judicial efectiva al quejoso. En este sentido, más allá de simplificar el juicio amparo y de poner más elementos para la acción del juez, pues también se requiere una defensoría que para personas en situación de vulnerabilidad pues sea una defensoría pública, gratuita, de calidad, como está prevista en la reforma. Ahora bien, también puntualizo, y sí quiero ser muy puntual en eso, que también se requiere que las personas lo conozcan. Entonces, yo insisto en que hay una omisión muy grave por parte del Poder Judicial de no difundir el conocimiento del juicio amparo, que puede salvar vidas, las ha salvado en esta época de pandemias, pero que si no se conoce, pues no se va a promover adecuadamente, ¿no? O no se van a, las personas que lo requieren no van a hacer uso de él. Entonces también, insisto, y con esto, digamos, termino, el tema es una visión integral de conocimiento de las vías, de una defensoría adecuada, de un activismo correcto por parte de los jueces y obviamente una capacitación correcta de todos los que intervengan para hacer efectiva la tutela judicial de las personas. Con eso concluyo y bueno, pues agradezco, estoy atento también. Respecto a este punto, respecto a este tema de esta inquietud de replantearse el amparo como un medio o un recurso efectivo, toda vez que, pues, paradójicamente en México, pues, como bien mencionaba Sergio, pareciera que el recurso que debería ser sencillo, rápido, idóneo para proteger derechos humanos, pues, paradójicamente es o pareciera ser el más complicado de presentar. Maestra, okay, no, mejor le voy a dar la palabra a la maestra Usuele Portillo porque yo ya no pensaba ahondar en esta consideración. Yo quería hacer una aclaración. Es mejor que empiece ella. A ver, a ver, yo no entendí a qué te refieres, cuál fue la pregunta, okay, porque si te refieres a lo mismo... La inquietud de una de las personas que nos están viendo es si la comunidad jurídica debería replantearse el amparo como un medio efectivo de acceso a la justicia. Es la misma pregunta que le hiciste a Charbel, ¿verdad? Pensé que habías cambiado. No, pues, a ver, es que a mí me parece que, a ver, la pregunta no está enfocada a lo específicamente que estamos, a lo que es la mesa, que es específicamente sobre la defensa y el litigio estratégico, ¿no? Me parece que el replantearse el amparo, pues sí, tendría que replantearse, pero me parece que para efectos de la defensoría, pues me quedo con lo que dijo Sergio. A ver,
sí debe de conocerse, debe de difundirse, debe de, hasta su propuesta de poder crear un área específica respecto al amparo, al amparo dentro de la Defensoría, sí, pero me parece que ese replanteamiento del amparo, pues, sería como tema, sería como para un tema de otra mesa, ¿no? Como para, creo yo. Creo yo que derivada de la primera ronda en la cual nos hiciste favor de participar, es así como sucede en la Defensoría Especializada en Materia de Pueblos y Comunidades Indígenas. La Defensoría tiene órganos especializados en perspectiva de género, comunidad LGBTI, o bien consideran que deberían de existir. Creo que esto va con el perfil, ¿no? De si el perfil de quien acceda a la Defensoría o el criterio del perfil debe ser únicamente en cuestión de los recursos, de una persona que no tenga recursos para poder pagar el honorario de una representación privada, o si bien puede haber otros criterios respecto del perfil o unidades que especializadas en otros o a partir de las características de otros grupos en situación de vulnerabilidad. A ver, mira, específicamente la Defensoría, así como tal cual lo dice, pues va a proporcionar defensa gratuita para aquellas personas que no puedan tener una defensa adecuada a personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad. Y eso implica a cualquier persona que se encuentre en cualquier situación más allá solamente de personas indígenas, sino cualquier persona que pueda tener alguna situación de discapacidad, que se encuentre en el grupo LGBT, que sea una adulta mayor, que sea menores, etcétera, etcétera, cualquiera. Pero me parece que el caso debe de considerar que si la persona no tiene una defensa, así como también se puede accionar a una defensa pública porque la persona no tiene o no puede acceder a pagarla por la gratuidad que se ofrece, me parece que sí, cualquier otra persona que no nace nada más tenga que ser una persona indígena, sino cualquier otro grupo en situación de vulnerabilidad. Y de hecho en la reforma así, así viene, ¿no? Además, se proporciona el servicio gratuito también de asesoría también a todas las personas, pero preferentemente a cualquier persona que se encuentra, ¿no? en alguna de estas situaciones, ¿no? Entonces, me parece que en general es para cualquier persona que se encuentre en esa situación, pero y además también que, bueno, el servicio gratuito y que además se encuentre en alguna situación de que no pueda pagar a un defensor, ¿no? De otro tipo. Elisa, la reforma en materia toca el tema presupuestal por cuanto a los recursos con los que debe operar la Defensoría de Oficio. Creo que aquí la inquietud es un tema respecto al presupuesto. Según yo recuerdo, la verdad, ahí sí tendría que decir que no es un tema en el que yo sea experta, pero hasta donde yo recuerdo, la reforma refiere en algún apartado que no va a implicar ningún aumento presupuestal, que la aplicación de la reforma judicial no va a implicar el gasto de un solo peso más prácticamente, ¿no? Más allá de lo que ya tenía presupuestado el Poder Judicial Federal, me refiero. Entonces, si es así, pues entonces es un poquito difícil, salvo que yo hubiera convocatorias para defensores públicos que hubieran estado previstas en el presupuesto del año pasado, ¿no? De otra manera, es un poco improbable pensar que de la nada se van a generar recursos y de la nada va a surgir una partida específica para crear más vacantes de defensores o de asesores jurídicos, porque, pues, como les digo, la reforma claramente dice no se va a solicitar más dinero, los recursos que tiene el Poder Judicial Federal son con los que se va a trabajar para implicar esta reforma, lo cual me parece una decisión muy sabia, pero entonces en tema de eficiencia, pues creo que sí hay que replantearnos cómo vamos a lograr con los mismos recursos, lograr hacer más trabajo y de mejor calidad, ¿no? Y bueno, yo nada más quería hacer un comentario porque ya con el nervio y con la prisa mezclé totalmente y dije todos mal los precedentes judiciales norteamericanos. El precedente que hacía legal la segregación racial en Estados Unidos es Plessy contra Ferguson. A partir de ahí, bueno, ese caso, como digo,
hace legal aquellas normas en las que establecían lugares diferentes para blancos y para negros, y a partir de ahí empiezan una serie de leyes apodadas las leyes Jim Crow, que justo eso es lo que hacen, y el precedente que revierte todo este hilo de casos, este precedente judicial y este hilo de leyes que se habían generado, es el caso Brown contra Board of Education, que es el caso que surge, que litiga la NACPA, litigado principalmente o abanderado por el abogado Marshall, que eventualmente llega a ser el juez Marshall, ya todos sabemos que fue ministro de la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos. Aceptar la invitación y enriquecer el debate desde la Escuela Libre de Derecho respecto a este tema. No sé si alguno de ustedes quiera abordar algunas otras conclusiones. Sergio, doctora Castillo, María Elisa, y tendrán alguna otra cuestión que quisieran abordar respecto al tema. Pues nuevamente muchísimas gracias. Gracias también a Arturo Ramos por coordinar el seminario, por la invitación a moderar esta mesa, al rector, a Ricardo Silva. Y no me queda más que también invitarlos a que el día de mañana se conecten a la misma hora, a las 5 de la tarde, a la 9ª mesa, en la cual se va a tratar el tema sobre los nuevos órganos que se crean a partir de la reforma judicial. Muchísimas gracias y bueno, pues hasta pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, hasta luego.